Lo que millones de personas atribuyen a ángeles podría ser la prueba más tangible de que Jacobo Greenberg tenía razón desde 1987. Un psicólogo mexicano desaparecido misteriosamente en 1994 dedicó su vida a demostrar que la conciencia humana puede alterar la estructura misma de la realidad, y las 7 señales que estás a punto de conocer no son fantasías religiosas, son manifestaciones medibles de un fenómeno que él llamó el campo neuronal, una red invisible que conecta tu cerebro con todo lo que existe. Cuando entiendes qué está ocurriendo realmente en tu casa, la explicación es más perturbadora que cualquier historia sobre seres celestiales. Greenberg pasó más de 2 décadas investigando chamanes, curanderos y personas con capacidades perceptivas extraordinarias. Publicó más de 50 artículos científicos y 20 libros antes de desvanecerse sin dejar rastro. Pero lo que descubrió permanece. En sus experimentos documentados en la Universidad Nacional Autónoma de México, demostró que 2 cerebros humanos pueden sincronizarse a distancia, que la percepción visual puede ocurrir sin usar los ojos y que existe un entramado energético donde pensamiento y materia se fusionan. Si alguna vez has sentido una presencia protectora en tu hogar, si ciertos objetos se mueven sin explicación, si experimentas coincidencias imposibles o despertares a horas exactas, no estás imaginando cosas. Estás detectando alteraciones en ese campo que Greenberg pasó su vida estudiando. Y al final de este recorrido comprenderás por qué la 4ª señal es la que la mayoría prefiere ignorar. Porque obliga a aceptar que tu mente tiene un poder que te han enseñado a negar. Antes de continuar, si este tema resuena contigo, suscríbete al canal. Cada semana exploramos las investigaciones que Greenberg dejó inconclusas y los misterios que la ciencia convencional se niega a tocar. Ahora, entremos en la primera señal. La primera señal es una alteración inexplicable en la temperatura de espacios específicos. Entras a una habitación de tu casa y sientes un frío repentino que no corresponde con el clima exterior ni con la calefacción. O percibes una calidez envolvente en un rincón donde no debería haberla. Durante siglos, las tradiciones espirituales han interpretado estos cambios térmicos como la presencia de entidades angelicales, pero Greenberg ofreció una explicación radicalmente distinta en su teoría sintérgica, publicada en 1988. Según sus investigaciones, el cerebro humano no es un receptor pasivo de estímulos, sino un creador activo de realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada estado de conciencia genera lo que él denominó un patrón de activación en el campo neuronal. Este campo, invisible pero mensurable, interactúa constantemente con el campo cuántico que sustenta toda la materia. La teoría de Greenberg proponía que existe una estructura fundamental del espacio que él llamó la latice o retícula. Esta retícula no es metafórica, es una red física de información cuántica donde cada punto está conectado instantáneamente con todos los demás puntos. Tu cerebro no genera conciencia de forma aislada, modula la latice, crea patrones de interferencia en ella, y esos patrones se manifiestan como tu experiencia subjetiva de la realidad. Pero aquí está la parte revolucionaria. Si tu cerebro puede modular la latice para crear tu experiencia interna, también puede modularla para afectar el mundo externo. La separación entre mente y materia no es absoluta. Es una ilusión generada por niveles bajos de coherencia cerebral. Cuando una persona alcanza estados de coherencia cerebral elevada, algo que Greenberg documentó en meditadores avanzados y chamanes, su campo neuronal se expande. Literalmente su conciencia comienza a influir en el entorno físico inmediato. En experimentos realizados entre 1983 y 1991, Greenberg conectó a sujetos de prueba con electroencefalogramas y les pidió que intentaran modificar la temperatura percibida en una habitación sin usar ningún medio físico. Los resultados fueron inquietantes.
En el 34% de los casos, los termómetros digitales registraron variaciones de hasta 2 grados Celsius en espacios donde no había fuentes de calor ni corrientes de aire. Más extraño aún, estas variaciones no eran uniformes, se concentraban en zonas específicas como si la intención del sujeto esculpiera burbujas térmicas en el aire. Greenberg no aceptaba explicaciones sobrenaturales, insistía en que estos efectos eran consecuencia directa de la estructura cuántica de la materia. A nivel subatómico, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. El acto de observación colapsa la función de onda y determina el estado de la partícula. Pero la observación no requiere instrumentos mecánicos, requiere conciencia. Y si la conciencia puede colapsar funciones de onda a nivel subatómico, puede influir en sistemas macroscópicos cuando opera con suficiente coherencia y enfoque. Las moléculas de aire en una habitación están en constante movimiento térmico. Ese movimiento es, en última instancia, un patrón cuántico. Y los patrones cuánticos responden a la observación consciente. Ahora piensa en tu propia casa. Si alguien que vive contigo o incluso tú mismo atraviesa momentos de intensa concentración, meditación profunda, oración sincera o estados emocionales elevados, esa persona no solo está pensando, está emitiendo, su campo neuronal se proyecta y el espacio físico responde. Lo que interpretas como la presencia de un ángel podría ser en realidad la huella térmica de una conciencia operando en frecuencias que la mayoría de la gente nunca explora. Greenberg insistía en que estos fenómenos no violan las leyes de la física, simplemente revelan capas de la realidad que la ciencia materialista ha ignorado porque no encajan en sus modelos. La física cuántica ya admite que el observador afecta lo observado. Greenberg solo llevó esa idea a su conclusión lógica. Si el observador es tu conciencia y lo observado es el aire de tu habitación, entonces tu conciencia puede modificar ese aire. Y lo hace. La segunda señal involucra sincronicidades imposibles que ocurren dentro del hogar. Piensas en una persona y segundos después esa persona te llama. Necesitas un objeto específico y aparece justo donde no lo habías buscado. Tienes una pregunta y un libro cae de un estante mostrando exactamente la página que responde tu duda. Carl Jung acuñó el término sincronicidad para describir coincidencias significativas sin relación causal aparente. Pero Greenberg fue más lejos. Para él, la sincronicidad no era coincidencia, era el funcionamiento normal de un universo interconectado a través del campo cuántico. En 1987, Greenberg realizó uno de sus experimentos más controvertidos, conocido como el experimento de correlación cerebral a distancia. Colocó a 2 personas en habitaciones separadas, aisladas electromagnéticamente, conectó sus cerebros a equipos de electroencefalograma de alta precisión. Luego estimuló a una de ellas con destellos de luz intermitentes. Los resultados desafiaron toda lógica materialista. El cerebro de la segunda persona, que no recibía ningún estímulo físico, que no podía ver ni escuchar lo que ocurría en la otra habitación, mostró patrones eléctricos correlacionados con los del primer sujeto. No había conexión física entre ellos, no había señales electromagnéticas cruzando las paredes. Greenberg verificó esto usando jaulas de Faraday que bloquean completamente cualquier radiación electromagnética, y sin embargo, la información viajó. Cuando el primer sujeto veía un destello de luz y su corteza visual se activaba, el cerebro del segundo sujeto mostraba una activación correlacionada en las mismas regiones, con un retraso de apenas milisegundos. Esto no era telepatía en el sentido místico, era algo más profundo. Greenberg concluyó que ambos cerebros estaban accediendo al mismo campo cuántico, compartiendo información de manera no local, instantánea, sin mediación física. Este fenómeno, conocido en física cuántica como entrelazamiento, normalmente se observa solo en partículas subatómicas. Pero Greenberg estaba demostrando que sistemas biológicos complejos
cerebros humanos enteros, podían exhibir el mismo comportamiento. La implicación es devastadora. Si dos cerebros pueden entrelazarse, entonces la noción de que tu mente está separada de otras mentes es falsa. A nivel cuántico, todas las conciencias están conectadas a través de la látice. Lo que llamamos individualidad es solo una ilusión generada por la falta de coherencia. Cuando aumentas tu coherencia cerebral, cuando sincronizas las oscilaciones eléctricas de diferentes regiones de tu cerebro, no solo mejoras tu funcionamiento interno, conectas con otros campos neuronales y esa conexión permite el flujo de información sin necesidad de señales físicas. Ahora extrapola esto a tu hogar. Si vives con otras personas, especialmente aquellas con las que tienes vínculos emocionales profundos, sus campos neuronales y el tuyo no están separados. Forman una red coherente. Cuando piensas intensamente en alguien, no estás solo proyectando un deseo, estás activando un patrón en el campo compartido que esa persona puede percibir subconscientemente y responde, te llama, aparece, trae exactamente lo que necesitabas sin que se lo hayas pedido. Para millones de creyentes, esto es la intervención de un ángel guardián coordinando eventos. Para Greenberg, es la evidencia de que la conciencia trasciende el cráneo y opera en dimensiones que la neurociencia convencional ni siquiera admite que existen. Pero hay más. Greenberg también estudió la sincronicidad con objetos inanimados. Descubrió que personas con alta coherencia cerebral reportaban con frecuencia mucho mayor la aparición de objetos perdidos en lugares donde ya habían buscado múltiples veces. Su hipótesis era que la intención enfocada de encontrar algo no solo agudiza tu atención, modula la latiz de tal manera que aumenta la probabilidad cuántica de que el objeto esté en un lugar accesible cuando lo buscas de nuevo. No es magia, es manipulación probabilística a nivel cuántico. Las partículas que componen ese objeto existen en superposición de estados hasta que son observadas. Una observación ordinaria colapsa la función de onda de forma aleatoria, pero una observación realizada con alta coherencia cerebral y fuerte intención puede sesgar el colapso hacia estados específicos. El resultado es que el objeto aparece exactamente donde lo necesitas, cuando lo necesitas. ¿Alguna vez has experimentado una de estas sincronicidades en casa? Comparte tu historia en los comentarios. Me interesa saber si reconoces patrones específicos, si ocurren más frecuentemente en ciertos momentos del día o si están vinculadas a estados emocionales particulares. La tercera señal es la aparición de fragancias inexplicables. Percibes el aroma de flores frescas en pleno invierno, hueles perfume en una habitación vacía o captas un olor dulce, casi etéreo, que no proviene de ninguna fuente identificable. En las tradiciones religiosas, estos aromas se asocian con la presencia de ángeles o santos, pero desde la perspectiva de Greenberg, lo que está ocurriendo es una alteración en tu sistema perceptivo, no en el aire que respiras. El olfato humano funciona mediante receptores químicos en la nariz que detectan moléculas suspendidas en el aire. Cada molécula olorosa tiene una forma específica que encaja en receptores específicos, como una llave en una cerradura. Esa interacción genera señales eléctricas que viajan por el nervio olfatorio hasta el cerebro, donde son interpretadas como olores específicos, pero Greenberg demostró en sus estudios sobre percepción extendida que el cerebro no necesita receptores periféricos para generar experiencias sensoriales completas. En experimentos realizados con chamanes mexicanos entre 1985 y 1990, documentó casos de personas que describían olores, sabores, imágenes visuales y sensaciones táctiles en condiciones donde los órganos sensoriales correspondientes estaban bloqueados o ausentes. Uno de los casos más impactantes involucró a un curandero llamado Don Miguel, que trabajaba en una comunidad indígena en Oaxaca. Greenberg lo sometió a pruebas rigurosas.
Le vendó los ojos con múltiples capas de tela opaca, verificó con medidores de luz que no pasaba ni un fotón, y luego lo colocó en una habitación completamente oscura. En esas condiciones, don Miguel describió con precisión objetos colocados en habitaciones adyacentes, no solo su forma y ubicación, sino también sus colores, texturas y en varios casos sus olores. Greenberg colocó una rosa fresca en una caja cerrada en otra habitación. Don Miguel, sin tener acceso físico a esa rosa, sin que ninguna molécula olorosa pudiera llegar hasta él, describió el aroma como dulce, con matices de miel y especias. Cuando abrieron la caja, era una rosa damascena, conocida precisamente por ese perfil olfativo. Greenberg propuso que esta percepción no dependía de los sentidos físicos, sino de una conexión directa entre el campo neuronal del individuo y el campo cuántico donde toda la información sobre el entorno ya está presente. Llamó a esto percepción directa o percepción sintérgica. Tu cerebro, según esta teoría, no construye la realidad únicamente a partir de señales sensoriales. Accede directamente a la látice, donde toda la información sobre el universo está codificada. Los sentidos físicos son solo una vía y una vía limitada. Cuando tu coherencia cerebral aumenta, puedes acceder a esa información sin mediar los sentidos. Cuando hueles algo sin fuente física, tu cerebro no está alucinando, está accediendo a información del campo. Tal vez ese aroma está vinculado a un recuerdo emocional poderoso almacenado en tu campo neuronal personal. Los recuerdos, según Greenberg, no están almacenados solo en la sinapsis de tu cerebro. Están codificados en patrones de la látice asociados con tu campo neuronal. En momentos de alta coherencia, esos patrones pueden reactivarse sin un estímulo externo y experimentas el olor como si fuera presente, o tal vez el aroma está sincronizado con el estado emocional de alguien cercano a ti, cuyo campo neuronal se ha fusionado temporalmente con el tuyo. Si esa persona está pensando en rosas y tu campo y el suyo están entrelazados, puedes oler rosas aunque no haya ninguna cerca, o tal vez en momentos de coherencia cerebral elevada, tu procesador central, como Greenberg llamaba al núcleo de la conciencia, que integra toda la información, está decodificando directamente patrones del campo cuántico y traduciéndolos en experiencias olfativas. No hay ángeles emitiendo esencias celestiales. Hay una mente humana operando en frecuencias que la educación convencional te ha entrenado a descartar como ilusorias. Y lo más inquietante es que si puedes percibir olores sin moléculas, también puedes percibir imágenes sin fotones, sonidos sin ondas de presión y sensaciones táctiles sin contacto físico. Tu percepción de la realidad no depende del mundo externo tanto como te han enseñado. Depende del estado de tu campo neuronal y de tu capacidad para acceder a la látice. La cuarta señal es la que la mayoría ignora y es la más reveladora. Es el miedo inexplicable que aparece en ciertos rincones de tu hogar. Hay un pasillo, una habitación, un armario donde sientes una resistencia visceral. No es que algo malo haya ocurrido ahí necesariamente, no hay una razón lógica, pero tu cuerpo reacciona, se eriza tu piel, aceleras el paso, evitas ese espacio sin saber por qué. Las interpretaciones tradicionales varían desde presencias negativas hasta energías residuales, pero Greenberg tenía una explicación mucho más inquietante y es por eso que la gente prefiere no enfrentarla. En su libro Los chamanes de México, publicado en 1990, Greenberg documentó cómo los espacios físicos pueden retener patrones de información emocional, no en un sentido metafórico, sino en términos de estructura cuántica. Según la teoría sintérgica, cada pensamiento y cada emoción intensa generan una deformación en el campo cuántico local. Esta deformación no desaparece instantáneamente, puede persistir, especialmente si fue generada por experiencias traumáticas, miedo prolongado, conflictos intensos o sufrimiento. El espacio mismo queda marcado, y cuando una persona con suficiente sensibilidad perceptiva
entra en ese espacio, su campo neuronal interactúa con la deformación residual. El resultado es una experiencia emocional que no tiene origen en el presente, sino que es un eco del pasado atrapado en la estructura del lugar. Greenberg realizó mediciones electromagnéticas en lugares donde las personas reportaban sensaciones de miedo o malestar inexplicables. Encontró anomalías en los patrones de campo electromagnético, pequeñas fluctuaciones que no correspondían con fuentes conocidas. Pero más interesante aún, cuando traía a sujetos con alta coherencia cerebral a esos lugares, sus electroencefalogramas mostraban patrones inusuales, ondas lentas de alta amplitud, típicamente asociadas con estados de ansiedad o miedo, aparecían sin que el sujeto reportara conscientemente sentirse asustado. Era como si su cerebro estuviera detectando algo que su mente consciente no procesaba. Greenberg interpretó esto como evidencia de que el campo neuronal del sujeto estaba resonando con patrones de miedo impresos en la latice local. Ahora, aquí viene lo perturbador. Si sientes miedo en un rincón de tu propia casa, hay dos posibilidades según el marco de Greenberg. Primera, ese espacio retiene patrones emocionales de habitantes anteriores, eventos traumáticos ocurridos antes de que llegaras. Las paredes, el suelo, los objetos en esa habitación, todos están compuestos de átomos cuya estructura cuántica fue modulada por las emociones intensas de quienes estuvieron ahí antes, y esa modulación persiste. Segunda, y más incómoda, tú mismo has generado esa deformación, tal vez durante una crisis emocional, una discusión violenta, un episodio de desesperación profunda. Tu campo neuronal en ese momento de baja coherencia dejó una marca, y ahora, cada vez que pasas por ahí, tu propio cerebro detecta el patrón que tú mismo creaste y reacciona con miedo. Es un bucle de retroalimentación. Tu miedo pasado creó una deformación, tu presente detecta esa deformación y genera miedo. Ese nuevo miedo refuerza la deformación y el ciclo continúa. No es un ángel advirtiendo de un peligro. Es tu propia conciencia atrapada en un bucle temporal, reaccionando a la huella de tu propio sufrimiento pasado. La mayoría de la gente ignora esta señal porque aceptarla significa reconocer que tienes el poder de marcar la realidad física con tu estado interno. Y si tienes ese poder, también tienes la responsabilidad de limpiarlo. Greenberg enseñaba técnicas de meditación específicamente diseñadas para limpiar estos patrones, aumentar tu coherencia cerebral, entrar en ese espacio con intención clara y amorosa, y literalmente reescribir la información cuántica almacenada ahí. No es exorcismo, es ingeniería de la látiz. La quinta señal son los despertares nocturnos a horas exactas. Te despiertas a las 3:33 de la madrugada o siempre a las 4:44, la misma hora, noche tras noche, sin alarma. En el misticismo, ciertos números se consideran mensajes angelicales, secuencias de comunicación del plano espiritual. Pero Greenberg estudió los ritmos biológicos y los estados de conciencia desde una perspectiva radicalmente diferente. Entre 1980 y 1992, investigó los ciclos de actividad cerebral durante el sueño en meditadores avanzados. Descubrió que ciertas fases del sueño, especialmente la transición entre el sueño REM y el sueño profundo, son ventanas donde el campo neuronal se expande dramáticamente. Durante el día, tu conciencia está enfocada en el procesamiento sensorial inmediato, en las demandas del entorno, en el ruido mental constante. Greenberg llamaba a esto el modo de baja coherencia, donde tu campo neuronal está fragmentado, respondiendo a miles de estímulos sin integración profunda. Pero en la noche, cuando las entradas sensoriales disminuyen, cuando tu cuerpo entra en paralización durante el sueño REM, tu campo neuronal se libera, se expande hacia el campo cuántico con menos resistencia, y en ciertos momentos precisos del ciclo circadiano, especialmente entre las 3 y las 5 de la madrugada, tu cerebro alcanza estados de coherencia espontánea que te permiten percibir información que normalmente permanece oculta. Greenberg
llamaba a esto la ventana de percepción extendida. Registró en laboratorio que entre las 3 y las 5 de la madrugada, los cerebros de sus sujetos mostraban patrones de sincronización hemisférica mucho más altos que en cualquier otro momento del día. Ondas teta y delta, asociadas con estados meditativos profundos, dominaban el electroencefalograma, y en esos momentos los sujetos reportaban sueños lúcidos, experiencias extracorporales, visiones proféticas y sensaciones de unidad con el universo. No es que un ángel te despierte para entregarte un mensaje, es que tu propio cerebro, en esos momentos, está operando en frecuencias más altas, accediendo a capas del campo cuántico, donde el tiempo lineal se difumina. Pero hay algo más. Greenberg descubrió que estos despertares no son aleatorios, están sincronizados con eventos externos que aún no han ocurrido. En varios experimentos pidió a sujetos que registraran la hora exacta de sus despertares nocturnos durante semanas. Luego correlacionó esos tiempos con eventos significativos en sus vidas. Encontró que un porcentaje estadísticamente significativo de despertares precedía por 24 a 48 horas eventos importantes, decisiones cruciales o encuentros inesperados. Era como si el campo neuronal, al expandirse durante el sueño, accediera a información sobre probabilidades futuras codificadas en la latice y despertaba al sujeto en momentos específicos como una forma de preparación subconsciente. Si te despiertas siempre a la misma hora, tu campo neuronal está sincronizado con un patrón específico. Puede ser un patrón colectivo, algo que millones de personas están procesando simultáneamente sin saberlo. Greenberg especulaba que la conciencia colectiva de la humanidad también modula la latice y que en ciertos momentos del día esa modulación colectiva crea ventanas donde individuos sensibles pueden conectar con información compartida. O puede ser un patrón personal, una pregunta sin respuesta, una decisión pendiente, una verdad que tu conciencia vigil se niega a enfrentar. Durante el día tu mente racional la reprime, pero en la noche, cuando las defensas bajan, emerge, te despiertas porque tu procesador central está intentando mostrarte algo. Ignorar estos despertares es desaprovechar una de las herramientas más poderosas que Greenberg identificó, el acceso nocturno a información que tu yo diurno bloquea. La sexta señal son los movimientos inexplicables de objetos, un cuadro que amanece torcido, una puerta que se abre sola, un objeto que estaba en un lugar y aparece en otro sin que nadie lo haya tocado. Durante siglos, estos fenómenos se han atribuido a espíritus, fantasmas o presencias angelicales manipulando el mundo físico. Pero Greenberg investigó la psicoquinesis, la capacidad de la mente para influir en la materia, y sus hallazgos sugieren una explicación menos reconfortante. En 1989, Greenberg colaboró con la curandera mexicana Pachita, una mujer que afirmaba realizar cirugías sin instrumentos, usando solo sus manos y su intención. Greenberg, escéptico pero curioso, la observó durante meses. Lo que documentó fue tan perturbador que varios de sus colegas académicos lo acusaron de fraude o de haber sido engañado. Presenció cómo objetos metálicos, bisturíes y pinzas se movían sobre mesas sin contacto físico visible. Vio cómo tejido biológico parecía abrirse y cerrarse sin intervención quirúrgica convencional, y registró en electroencefalogramas patrones de actividad cerebral en Pachita que solo había visto antes en monjes budistas con décadas de entrenamiento meditativo. Ondas cerebrales de coherencia extrema, sincronización perfecta entre hemisferios, actividad en frecuencias gamma sostenidas que normalmente no se detectan en humanos despiertos realizando actividades ordinarias. Greenberg concluyó que Pachita no estaba invocando fuerzas sobrenaturales, estaba operando su campo neuronal en un nivel de coherencia tan alto que la frontera entre mente y materia se volvía permeable. Su intención, su conciencia enfocada con precisión casi quirúrgica, interactuaba directamente con el campo cuántico que estructura los objetos físicos.
y los objetos respondían. No es que su mente moviera los objetos mediante alguna fuerza misteriosa, es que su campo neuronal modulaba la latice de tal manera que las probabilidades cuánticas de que esos objetos estuvieran en ciertas posiciones cambiaban. A nivel cuántico, un objeto no está en un lugar específico hasta que es observado, está en superposición de múltiples ubicaciones. Una observación ordinaria colapsa esa superposición aleatoriamente, pero una observación realizada con coherencia extrema puede colapsar la superposición de forma dirigida. El resultado es que el objeto aparece donde la intención lo coloca. Greenberg intentó replicar estos efectos con personas ordinarias. Entrenó a varios sujetos durante meses en técnicas de meditación diseñadas para aumentar la coherencia cerebral. Luego les pidió que intentaran influir en sistemas físicos simples como generadores de números aleatorios cuánticos. Estos dispositivos producen secuencias de unos y ceros basadas en eventos cuánticos completamente aleatorios, como la desintegración radiactiva. No hay manera física de predecir o influir en esos eventos según la física clásica. Pero Greenberg encontró que sujetos con alta coherencia cerebral podían sesgar estadísticamente las secuencias, no de forma dramática, pero sí de manera que excedía lo esperado por puro azar. La probabilidad de que estos resultados fueran coincidencia era menor a 1 en 1000. Ahora, si en tu casa ocurren movimientos inexplicables, hay dos posibilidades. Primera, alguien en ese hogar, tal vez sin saberlo, está alcanzando momentos de coherencia cerebral suficiente como para influir en objetos físicos. Puede ocurrir durante el sueño, cuando las defensas conscientes están bajas y el campo neuronal se expande. Puede ocurrir durante momentos de emoción intensa, donde la coherencia aumenta espontáneamente. No es un ángel moviendo las cosas, es una mente humana operando en frecuencias no reconocidas. Segunda, y aquí Greenberg era cauteloso, el propio espacio físico puede estar respondiendo a la intención colectiva de quienes lo habitan. Si varias personas en una casa tienen un vínculo emocional fuerte, sus campos neuronales se entrelazan. Y esa red de conciencia entrelazada puede generar efectos físicos que ningún individuo aislado lograría. Es la suma coherente de múltiples campos neuronales actuando sobre la latice simultáneamente. La séptima señal es la más sutil y la más poderosa. Es la sensación de no estar solo, aunque estés físicamente solo. Entras a tu casa y percibes una presencia. No la ves, no la escuchas, pero sabes que está ahí. Es una certeza inexplicable que no proviene de tus 5 sentidos. Durante milenios, la humanidad ha interpretado esta sensación como la presencia de ángeles guardianes, espíritus protectores, guías espirituales. Pero Greenberg ofreció una interpretación que desafía tanto al materialismo científico como a las creencias religiosas convencionales. En su teoría del entramado, publicada en su libro La creación de las experiencias, en 1987, Greenberg propuso que la conciencia no está confinada al cerebro individual. El cerebro es solo una interfaz, un punto de acceso a un campo de conciencia mucho más vasto. Este campo, que él identificaba con el campo cuántico o la latice universal, no es un espacio vacío, es un entramado de información donde todas las conciencias están interconectadas. Cuando alcanzas momentos de coherencia elevada, tu campo neuronal se sincroniza con ese entramado y en esos momentos no estás percibiendo tu propia mente aislada, estás percibiendo la totalidad. La sensación de presencia que experimentas no es un ser externo visitándote, es tu propia conciencia expandida, reconociendo que nunca ha estado separada del todo. Greenberg realizó experimentos en los que entrenó a sujetos para aumentar su coherencia cerebral mediante técnicas de meditación, biorretroalimentación y ejercicios de atención sostenida. Después de semanas de entrenamiento intensivo, muchos reportaron la misma experiencia, una sensación persistente de compañía,
de estar sostenidos por algo más grande que ellos mismos, de nunca estar verdaderamente solos. Pero no lo describían como una entidad separada con voluntad propia. Lo describían como una expansión de su propia identidad, como si el límite entre el yo y el no yo se hubiera disuelto, como si su conciencia individual fuera solo una ola en un océano infinito de conciencia, y en momentos de alta coherencia podían sentir el océano entero. Greenberg llamaba a esto la experiencia de unidad y la consideraba el estado natural de la conciencia humana, oculto por el ruido de la mente ordinaria. Argumentaba que la sensación de separación, de ser un yo aislado en un universo de objetos externos, es una ilusión generada por la baja coherencia cerebral. Cuando tu cerebro opera en modo fragmentado, con regiones desconectadas procesando información sin integración, experimentas la realidad como fragmentada también. Pero cuando aumentas la coherencia, cuando sincronizas las oscilaciones eléctricas de todas las regiones de tu cerebro, la experiencia cambia, los límites se disuelven, y lo que emerge es la percepción directa de que todo está conectado, de que tu conciencia y la conciencia del universo son lo mismo. Entonces, cuando sientes que no estás solo en tu casa, tal vez no lo estás, pero no porque un ángel haya descendido para protegerte, sino porque tu propia conciencia, en momentos de apertura, está tocando el entramado donde todas las mentes convergen, estás sintiendo la presencia de la totalidad manifestándose a través de ti. Y esa totalidad, ese campo unificado de conciencia, es más vasto, más inteligente y más amoroso que cualquier representación angelical que las religiones hayan imaginado. Es la fuente de la que emergen tanto tú como todo lo demás, y siempre ha estado ahí esperando que tu coherencia cerebral aumente lo suficiente como para reconocerla. Ahora conectemos los puntos, estas 7 señales, cambios de temperatura, sincronicidades, fragancias inexplicables, miedos en ciertos espacios, despertares nocturnos, movimientos de objetos, sensación de presencia, no son manifestaciones aisladas, son expresiones de un mismo fenómeno. Tu conciencia no está encerrada en tu cráneo, opera a través de un campo neuronal que interactúa constantemente con el campo cuántico que estructura la realidad física. Cuando ese campo alcanza coherencia elevada, ya sea por meditación, por vínculos emocionales profundos, por crisis existenciales o por estados espontáneos de expansión, la separación entre mente y materia se difumina y ocurren cosas que la ciencia materialista clasifica como imposibles y las religiones atribuyen a intervenciones sobrenaturales. Jacobo Greenberg dedicó más de 20 años de su vida a demostrar que estos fenómenos no son ni milagros ni alucinaciones, son el funcionamiento normal de una conciencia que ha sido entrenada o forzada por circunstancias extremas a operar más allá de los límites que la cultura impone. Y justo cuando estaba a punto de publicar los resultados de sus experimentos más radicales, desapareció. El 8 de diciembre de 1994, Greenberg fue visto por última vez en su casa. No había señales de lucha, no había nota de despedida. Sus archivos más sensibles desaparecieron con él. Hasta el día de hoy nadie sabe qué le ocurrió. Algunos creen que su investigación amenazaba intereses poderosos. Si la conciencia humana puede realmente alterar la materia, si millones de personas descubren que tienen ese poder, los sistemas de control social se vuelven obsoletos. Otros especulan que él mismo alcanzó un estado de coherencia tan elevado que trascendió la realidad física, que literalmente se disolvió en la latice. Hay quienes sugieren que fue eliminado por fuerzas que preferían mantener oculto su conocimiento. Y hay quienes piensan que simplemente decidió desaparecer, que encontró algo en sus investigaciones tan perturbador que eligió borrarse de la existencia convencional. Pero lo que sí sabemos es que su trabajo permanece disperso en bibliotecas universitarias, en artículos científicos olvidados, en testimonios de quienes trabajaron con él. Y lo que ese trabajo revela es esto: no necesitas ángeles para explicar lo extraordinario que ocurre en tu casa,
Necesitas entender que tu mente tiene capacidades que te han enseñado a ignorar. Y cuando esas capacidades se activan, la realidad responde. Si has experimentado alguna de estas 7 señales, no estás siendo visitado por seres de otra dimensión. Estás siendo testigo de tu propia conciencia, operando en frecuencias que la mayoría de la humanidad nunca explora. Y eso es más asombroso, más empoderador y más inquietante que cualquier mito angelical, porque si tu mente puede alterar la temperatura, generar sincronicidades, marcar espacios con emociones, despertarte a horas precisas, mover objetos y percibir el entramado de conciencia que conecta todo. Entonces tú no eres un observador pasivo de la realidad, eres un creador activo. Y esa responsabilidad, ese poder, es lo que la mayoría prefiere no enfrentar. Greenberg lo sabía. Pasó su vida intentando mostrárselo al mundo y tal vez por eso desapareció. Porque una humanidad que comprende el verdadero alcance de su conciencia es una humanidad imposible de controlar. Las 7 señales no son mensajes de ángeles, son recordatorios de lo que realmente eres, y ahora que las conoces, la pregunta no es si están ocurriendo en tu casa. La pregunta es qué vas a hacer con ese conocimiento.